Bien, señores, tenemos el placer de tener al licenciado Nanfí Rodríguez, que es abogado, pero no es cualquier abogado. Nanfí Rodríguez fue designado por los medios de comunicación que están asociados. Es bueno que se sepa que en América Latina hay una organización que se llama la Sociedad Interamericana de Prensa, que es el sindicato de los dueños en casi todos los países de América y está incluyendo algunas ciudades de Estados Unidos. Existe la CIP, pero aquí los dueños de medios están asociados, aunque hay un oligopolio de medios, de que hay una gran cantidad de medios que están en pocas manos. Aún así, ellos se rigen por la ley de expresión y difusión del pensamiento. Nosotros vamos a hablar con el representante de los medios ante el Tribunal Constitucional, que hoy, por cierto, es la noticia del día, que el licenciado Nanfí Rodríguez es el abogado de los dueños de medios ante el Tribunal Constitucional. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Y nosotros queremos preguntarle si es sobre un tema específico, un encargo, o es en términos generales para todas las relaciones entre medios y asuntos constitucionales. Bueno, buenos días, don Julio, y a los demás. La verdad que es reconfortante para mí estar aquí en el programa, después que en ocasiones anteriores, y pese a la gentileza de su invitación, no había podido comparecer por razones profesionales. Debo decir que disfruto en la mañana la mordacidad de sus comentarios, que no es lo mismo ser mordaz que ser murdo. Pero cuando pongo los pies en la alfombra, realmente me levanto con Revista 110. Mire, los directores de medios de comunicación, específicamente de periódicos del país, 3 de ellos, director del matutino Listín Diario, del matutino El Caribe y del matutino El Día, y la Fundación Prensa y Derecho, que es una entidad que trabaja que se ha conformado para promover la libertad de expresión en la República Dominicana, me encargaron la tarea de redactar una instancia para ser sometida al Tribunal Constitucional, donde se pide la declaratoria de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento y del Código Penal, específicamente aquellos artículos que están referidos al tema de la responsabilidad penal por el hecho de otro, y aquellos artículos que están referidos al tema de la responsabilidad en cascada y a la privación de libertad. Es decir, el hecho de que una persona en un supuesto de difamación e injuria esté expuesto a penas de prisión. ¿Cuál es el problema que se ha planteado sobre este asunto? En esencia, sobre el tema de penas privativas de libertad, lo que se ha determinado es que en América Latina el tradicional check and balance, ese peso y contrapeso de poderes públicos, no funciona adecuadamente, porque el acendrado presidencialismo se engulle los demás poderes del Estado, es decir, el presidente es un faraón. En ese escenario, los medios de comunicación han emergido como contrapeso. Lo hemos visto en Ecuador. No es fortuito que haya una sentencia de la justicia ecuatoriana contra un periódico ecuatoriano condenándole a 40 millones de dólares y a varios años de prisión. Lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Argentina, donde el pleito político ya no es entre radicales sino entre Cristina y Clarín. Y Clarín, en esencia. Es decir, el tema no es entre justicialistas y radicales, sino que es un pleito que se da entre medios de comunicación y el poder formal. Entonces, en ese escenario... Y se ve en Wikileaks también, obviamente. Entonces, en ese escenario, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: las penas de privación de libertad producen un efecto inhibitorio, lo que ellos llaman un chilling effect, un efecto inhibitorio en la opinión pública.
la gente, los periodistas, los medios de comunicación, suelen retraerse cuando saben que están expuestos a perder su libertad. Consecuentemente, las penas de privación de libertad no es que estén prohibidas por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sino que son incompatibles con el clima de libertades públicas que se vive hoy día en la región. Por eso la Corte ha instado en su jurisprudencia y en su doctrina a los países que han aceptado su jurisdicción contenciosa, entre ellos a la República Dominicana, a readecuar su legislación, a fin de que este tipo de penalidades pues desaparezcan de sus legislaciones y se establezca un sistema, primero, operativo, de derechos como réplica y respuesta. Y segundo, en el caso de que se compruebe que se ha actuado con real malicia y que se ha lesionado el honor a la consideración de personas, un sistema de reparaciones civiles, esencialmente. Es suficiente porque el tema de la privación de libertad es un tema muy gravoso para la libertad de expresión. Definitivamente. Siguiendo ese punto, defínanos lo que es la responsabilidad de otro. Un periodista ejerciendo esta profesión en un programa de televisión tiene un invitado. ¿Por qué es responsable de lo que diga ese invitado? Bueno, ese es un tema que está relacionado con nuestra herencia jurídica del derecho francés. En 1962, la República Dominicana vio la luz a las libertades públicas. A raíz de la caída de la dictadura de Trujillo, emergieron los medios de comunicación privados sin ninguna regulación. El Consejo de Estado, presidido por el presidente Bonelli, ordenó a un notable jurista dominicano, ya ido, el doctor Ramón Tapia Espinal, hacer una pronta redacción de una ley que regulara los medios de comunicación. El doctor Tapia Espinal tomó una ley de 1881, una ley francesa de prensa, hizo la redacción, hizo la traducción, y esa ley se promulgó en diciembre del 62, mediante un decreto ley. Esa es la ley 6132, que además es muy interesante, porque cuando depositamos ayer el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, ustedes saben que ese recurso tiene que ser enviado al órgano del cual emana el acto que viola la Constitución de la República o la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y decía el presidente del Tribunal Constitucional, ¿y a dónde vamos a enviar esto? Porque esto procede del Consejo de Estado, esto no procede del Congreso, ni es un acto ni un decreto que proceda del Poder Ejecutivo. Es decir, es lo que pudiéramos llamar una especie de ornitorrinco, un personaje raro, extraño, híbrido. Entonces van a tener que determinar si lo envían al Poder Ejecutivo, porque es un decreto ley, o lo envían al Parlamento. Así surgió la ley 6132. Copió un sistema de responsabilidad penal por el hecho de otro, que consiste esencialmente en hacer responsable, en hacer autor principal del delito de difamación o de injuria al director de medio de comunicación, bajo el supuesto de que el director de medio de comunicación debe ejercer una actividad en vigilando de todos los contenidos que se difunden por su medio. Obviamente, esa es una institución decimonónica. En el siglo XIX, un periódico era un listín de 2 páginas y un director de medios podía tener el control de todo lo que salía. O una institución que se dio al margen del surgimiento de los medios electrónicos. Si ustedes tuvieran el control de lo que yo voy a decir en este programa, sería contraproducente porque un requisito sine qua non de la libertad de expresión es que se ejerza sin censura previa. Entonces ustedes, para tener el control de lo que yo voy a decir en este programa, tendrían que ejercer la censura previa. Es decir, es una disposición realmente contraproducente. Y esa realidad subsistió en la República Dominicana durante 50 años, porque nosotros teníamos una constitución, la de 1966, que fue modificada en 2 ocasiones, fue enmendada mínimamente, que en esencia era una constitución enunciativa respecto de los derechos fundamentales. Pero a partir de la constitución del 26 de enero del 2010, estamos ante una realidad eminentemente normativa de los derechos fundamentales. Doctor, una constitución muy normativa que instituye una serie de mecanismos y de garantías para los derechos fundamentales que hacen compatible por completo esa ley. Doctor Rodríguez, y esa afirmación de que
que tuvimos durante muchos años escuchando de que la ley del Consejo de Estado sobre esa materia era magnífica. ¿Eso es así? Era magnífica para el escenario en que vivíamos. Si nosotros... ¿De quién era la responsabilidad en esa época? Siempre ha sido del director de medios. Lo que pasa es que eran escasos los litigios que se generaban, porque usted sabe muy bien que vivíamos en un escenario de transición del autoritarismo al pluralismo político. Pero lo que usted dice ahí sentado en esa silla, el responsable es usted que lo dice, Revista 110 que le propiciamos la oportunidad, o el canal que lo difunde. El responsable es el director de medio. Del medio. Del medio de comunicación, porque se supone que... ¿Y así es que debe de ser? No. La Constitución de la República, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varios casos Kimmel contra Argentina, caso Herrera Ulloa, que es un caso muy paradigmático contra Costa Rica, caso Tristán Donoso contra Panamá, de manera reiterada ha dicho que el tema de la responsabilidad debe ser personal. Único para usted, para el que le habla. Es que eso es un principio del derecho penal. Estamos de acuerdo. En derecho penal... Porque yo creo que yo no puedo coartarlo. Pero no solo eso. Yo no puedo controlarlo a usted. No solo Por eso, tanto, doctor, no debo ser responsable de lo que usted dice. No solo eso, doctor Jacín. En derecho penal, el principio rector es que la persecución, la pena, es personal. Nadie puede responder por el hecho de otro. Y mucho menos bajo un supuesto que es una ficción. Doctor, interéseme esta idea. Usted apuesta a la libertad de mentir. Eso nos trae a un debate sobre el tema de la veracidad. El hecho de si los periodistas o cualquier persona para hacer una afirmación tienen que tener a plenitud la certidumbre de que están diciendo la verdad. Eso ya se ha decidido en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y lo que se ha dicho es que a un periodista no se le puede exigir la verdad absoluta al momento de decidir qué dice o qué difunde o qué opina, por ejemplo. Que lo razonable es exigirle un mínimo de diligencia profesional para comprobar, para contrastar lo que se va a decir. Que exigir la verdad absoluta sería equivalente a censura previa. Doctor. ¿La especulación es un delito? No. Sobre todo cuando la especulación está relacionada con personajes o con temas de relevancia pública. Es que hoy día todo el sistema político reclama un mayor ámbito de actuación de la opinión pública. Doctor, eso que usted está diciendo en esa misma línea, me voy a salir un poquito y se va a extrañar. Desde que Dios dijo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, yo decidí obedecerlo y tengo que trabajar. Por tanto, no puedo dedicar todo el tiempo que dedica, por ejemplo, León Trevrea y José Israel Cuello a la lectura de libros. Entonces, eso no impide tampoco que en manos de nosotros haya caído algunos títulos suyos. Yo le quiero preguntar, el senador Bautista, que escribe sobre temas constitucionales, ¿se asesora con usted y sus textos? Bueno. Porque veo que tienen como el mismo estilo. Bueno, yo realmente he sido profesor de la materia de libertad de expresión. Pero usted no es asesor del Senado en esa materia. No, para nada. Soy amigo del ingeniero Félix Bautista, pero no soy asesor. Porque a veces como que coinciden en algún tipo de estilo o de tema que yo lo leo a él porque no sé por qué él trata esos temas. Ya. Pero el senador Bautista estudió Derecho también. Ah, ya. Sí. Y licenciado, en el caso de Tribunal Constitucional, esa modificación de que sea la persona la responsable, ¿por qué se va al Tribunal Constitucional y no al Congreso a modificar la Constitución o la ley? Mire, ha habido tres esfuerzos. Ha habido tres esfuerzos por modificar la ley. Entre ellos, el último, una comisión de notables, directores de medios de comunicación y juristas, en la que yo participé, designada por el presidente Leonel Fernández. Ahí estaba Adriano, ¿verdad?
estaba el profesor Adriano Miguel Tejada, estaba el doctor Molina Morillo, estaba el doctor Yotin Curi Hijo, que ahora está en el Tribunal Constitucional, entre otros. Nosotros trabajamos 3 años, es la última comisión, ya había habido 2 comisiones más en el pasado. Y la inercia del Congreso no ha permitido que se conozcan las modificaciones que hoy son imperiosas para regular el tema de la libertad de expresión, porque no es solamente la ley 6132, es que nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de los medios electrónicos, una realidad muy peculiar. Los medios electrónicos en República Dominicana tienen una regulación técnica en la ley 153/98 de telecomunicaciones, porque esa fue una ley que se hizo para los servicios finales de telecomunicaciones, para las telefónicas, en medio de aquel pleito entre Tricón y Codetel por el tema de la interconexión. Se hizo rápidamente y entonces lo que se consignó respecto de medios de comunicación fue todo el tema de las licitaciones. Pero el tema del contenido, que es un tema básico, el tema, por ejemplo, de la concentración de medios, todo eso se dejó al margen. Y hoy día, cuando hablamos de contenido, estamos hablando de que temas como cartas de programación, es decir, horarios para transmitir programas en los medios electrónicos, temas como la protección de la juventud, la infancia, temas como la obscenidad en publicidad. En República Dominicana no tienen ninguna regulación y se determinó, entonces, se ha debatido en hacer un modelo o darle esas atribuciones al Indotel o crear lo que el presidente Fernández ha llamado un consejo de lo audiovisual, similar a lo que existe en Francia. Entonces, nosotros trabajamos e hicimos 5 proyectos de leyes. Un proyecto de ley para modificar la ley 6132, un proyecto de ley sobre lo audiovisual para regular medios electrónicos, un proyecto de ley sobre el mercado de la publicidad. La publicidad comercial en República Dominicana excede los 30 o 40 mil millones de pesos, sin ninguna regulación. Y eso ha funcionado milagrosamente, con sus tropiezos por el tema de los brokers. Pero ha funcionado, pero el tema de las comisiones, todo esto, aquí no hay regulación de ese tema. Eso es un mercado libre. Doctor, volvemos al tema original. ¿Qué ocurriría si el Tribunal Constitucional, cada vez que le llega un caso, responsabiliza a la persona y no al director del medio? ¿Viola la Constitución o viola la ley? No, el Tribunal Constitucional va a fallar una sola vez, porque el Tribunal Constitucional tiene el mérito, por el tema de la supremacía de la Constitución y la sumisión de los poderes públicos y de los ciudadanos a la Constitución de la República, de que sus decisiones son vinculantes. Una vez hay una sentencia sobre el Tribunal Constitucional, todos los órganos del Estado, todos los tribunales, todo el poder público, el Congreso, tiene que ajustar su accionar. ¿Eso es lo que le decíamos jurisprudencia? Ese es el principio de supremacía constitucional contenido en la ley orgánica del Tribunal Constitucional. ¿Es lo que se llama en Estados Unidos una enmienda? Más específicamente, esto se puede relacionar con lo que en Estados Unidos se llama el antecedente. Ah, ya. El antecedente judicial, porque... ¿Y tiene fuerza de constitución? Sí, lo que pasa es que en Estados Unidos el Tribunal Supremo de Justicia ejerce el control constitucional. Contrario a nosotros, que tenemos un tribunal constitucional. Si ellos tienen el llamado control difuso, nosotros tenemos ambos controles, el difuso y el concentrado. Doctor, hemos visto algunos casos, usted ha mencionado algunos de periodistas que han sido acusados por difamación en nuestra región. ¿Cuál es la tendencia? Porque estamos viendo que muchos de esos casos son políticos que acusan a periodistas y a veces se ve que hay una intención de perseguirlo por lo que dicen o por asumir una posición crítica frente a algún tema. Bueno, lo que usted hace alusión se conoce en la doctrina de la jurisprudencia como el activismo judicial, la judicialización de la opinión pública. Esto es un mecanismo de presión, de acoso, de amedrantamiento de los medios de comunicación. Si cuando de manera reiterada los políticos recurren a los tribunales para poner entre la espada y la pared a los medios de comunicación, lo que persiguen es acallarlo, silenciarlo. Esto no significa que los políticos y los ciudadanos no tengan derechos que se contrapesen frente a la libertad de expresión.
porque la libertad de expresión es una libertad como todos los derechos que encuentra sus límites, en derechos como el honor, intimidad, derecho a la propia imagen. Sin embargo, es deseable que el sistema político, y sobre todo cuando se tratan temas de relevancia pública, de interés de los ciudadanos, o cuando hay personas de relevancia pública involucradas, que el sistema político tolere la actividad de los medios de comunicación. Porque lo que se ha demostrado es que es beneficioso para el sistema político, lo que se ha demostrado es que contribuye a disminuir el clima de opacidad en los sistemas políticos y a crear transparencia. Entonces, en esta época en que vivimos, de pleno siglo XXI, ¿habrá entonces que transformar todas esas leyes que castigan el delito de prensa o de información, suavizarlas? Fíjate, los modelos son distintos. Tú tienes el caso que al principio del programa citaba a Murdoch, el fenómeno de Murdoch en Inglaterra. En Inglaterra no hay regulación. En el sistema anglosajón lo que hay son códigos de ética. Eso ha sido tradicional. Claro, eso después de lo de Murdoch está cambiando. Y el premier Cameron acaba de proponer ya una ley, o está pensando proponer una ley para regular los medios de comunicación. En el caso de Latinoamérica, lo que hemos tenido han sido legislaciones que han ido evolucionando a la luz de la jurisprudencia y la Corte, de la jurisprudencia y la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El sistema interamericano de derechos humanos ha hecho un aporte muy significativo a los derechos fundamentales en esta región. Esa corte es una corte ejemplar desde el punto de vista de la tutela de los derechos fundamentales, tan ejemplar que su doctrina ha sido incluso extrapolada al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión. Lo que aconseja el sistema interamericano es que la legislación se provea esencialmente a través de la rectificación y de la réplica, por una cuestión básica. El derecho a la libertad de expresión es un derecho que tiene una doble dimensión, una dimensión individual mía como ciudadano, de poder externar mis pensamientos, pero una dimensión colectiva, difusa, del ciudadano, a conocer. Entonces, cuando hay un conflicto sobre un tema, sobre la verdad o la mentira de un tema, lo ideal es que ese conflicto dé la oportunidad al televidente de escuchar las dos campanas. Esa es la regla de oro del periodismo. Claro. El derecho pero cuidando la honra de la persona. Obviamente, es decir, la honra, la dignidad, la reputación, el buen nombre de las personas. El derecho a la información veraz es ilimitada. ¿Es ilimitado? No, yo pienso que... eso hay que cumplirlo a toda costa, no importa lo que uno se lleve por delante. No. Lo que se ha determinado es que los periodistas pueden equivocarse al momento de difundir una información. Eso no es un pecado y tampoco significa que sean culpables de un delito. Ahora, un periodista debe hacer un mínimo de diligencia profesional al momento de publicar algo. Si ocurre un accidente y dicen, el licenciado Machi Constant se encontraba involucrado en ese accidente, lo normal es que, siendo una persona de notoriedad pública, un informador se asegure de que el licenciado Machi Constant estuvo en ese. Ahora, si incurre en un error, digamos porque una persona de la tez, del color del doctor Machi Constant, o parecida en su rostro o en sus características, eso no significa que cometa un delito. Cuando se incurre en error por información no veraz, lo que hay que constatar es lo que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha llamado la doctrina de la real malicia. Se ha actuado con malicia, con animus diffamandi, con perversión, con desprecio de la verdad. Usted sabe que eso ocurre todos los días. Usted lo sabe, ¿verdad? Lo sé, pero también esa es una situación que se debe constatar de manera casuística en los tribunales de la República, porque en esta materia el sistema de responsabilidad, querido amigo Machi, es por responsabilidad ulterior. Tú no puedes establecer principios rectores y morales de cómo se ejerce la libertad de expresión. Hay que esperar que el delito se cometa. Doctor Rodríguez, usted habló del código de ética que quiere imponer Cameron, y yo quiero hablar un poquito de eso. Mire,
resulta cuesta arriba, por ejemplo, para uno que ya tiene tantos años en esto, que a alguien le guste el periodismo, se inscribe en la UAS, se meta 3 o 4 años ahí, los profesores le enseñan cosas, ellos salen con algunas ideas interesantes en la cabeza y salen graduados y dicen, bueno, yo tengo un arma invencible, que soy periodista, y arranca por ahí a despotricar a nombre de la información pública, a pedir toda la información soportado en la ley de transparencia, etcétera. Pero más que la ley, ese código de ética, ¿por qué no lo imponen en los programas docentes para que ese periodista no salga como está saliendo ahora, que cree que si es de izquierda, antibalaguerista y antigobiernista, ya él tiene licencia para matar? Hay muchas falencias en nuestras escuelas de comunicación, sobre todo por el hecho de que quienes enseñan periodismo no son quienes ejercen periodismo. ¿Lo qué? Quienes enseñan en las escuelas no son quienes ejercen. Y eso crea muchas falencias y muchos desfases respecto de una realidad que hoy día presenta muchos cuestionamientos sobre los paradigmas del ejercicio de la comunicación en República Dominicana. Ahora bien, tenemos que tener a la vista el hecho de que en cualquier profesión, los códigos de ética o el tema de la colegiación, en la de médicos, en la de abogados, en la de ingenieros, puede ser aceptable. Sin embargo, cuando se habla de la colegiación o de los códigos de ética en el ámbito del periodismo, esta es una situación muy variable e insostenible, porque es que el periodismo entraña el ejercicio de la libertad de expresión, que de por sí es una libertad realizadora de otras libertades públicas. Es decir, yo no puedo exigir como un requisito para que una persona transmita una información o emita un juicio que haya pasado por una universidad, por una escuela de comunicación, porque la libertad de expresión es una libertad a través de la cual se realizan, por ejemplo, la creación intelectual, el derecho al sufragio, el pluralismo político. Si limitáramos mediante el tema de la colegiación o mediante códigos de ética la libertad de expresión, eso entrañaría muchas cuestiones realmente insostenibles. Felizmente ese es un tema que en República Dominicana se resolvió. ¿Usted está de acuerdo con la colegiación? No, para nada. Es decir, ¿con ningún colegio o con la de periodistas? No, con la de periodistas específicamente, pero ese es un tema que está... ¿Eso como producto de que usted es abogado de los medios? No. Yo, bueno, de manera coyuntural, yo soy abogado también de periodistas. Yo ahora estoy llevando un caso de los periodistas Guillermo Tejada y Héctor Herrera Cabral, que han sido demandados por el señor Pepe Goico. Es decir, indistintamente, yo me coloco en una o en otra situación. Yo lo que regularmente no hago es demandar periodistas. Yo siempre estaré referido a lo que sucedió en la UNESCO en los años 70 con Amadeo Matar Mapú, que fue expulsado de ahí prácticamente por las grandes potencias que dominaban ese organismo. Porque ahí se planteó el problema de los medios internacionales. Por eso yo te mencioné a Wikileaks. Entonces Wikileaks merece ser fusilado o encerrado eternamente. Bueno, la sede, en los países sede de esos organismos que tú mencionas. De las libertades públicas, sí. Bueno, el señor Lasange plantea un verdadero desafío que está relacionado con todo el tema de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, la comunicación como la conocemos hoy día, la responsabilidad penal como la conocemos hoy día, el tema de el secreto de Estado como lo conocemos hoy día, el derecho a saber del ciudadano. Todo esto son cuestiones que están emergiendo en medio de toda esta ebullición y el desarrollo, el gran desarrollo que han experimentado los medios de comunicación, sobre todo a partir de Internet. Hoy día, por ejemplo, el tema de los blogueros, el tema de los reporteros
en línea, todo el tema del chat, todo esto es una manera nueva que se está debatiendo. Fíjate, todavía ni siquiera en la Unión Europea hay una directiva que regule esto, que la Unión Europea es muy activa respecto de las directivas que luego se implantan en los países. Ni siquiera en la Unión Europea. Lo más que se recomienda respecto de toda la gran actividad de comunicación en Internet es que los parámetros que rijan esta materia sean los estándares internacionales de los derechos humanos. Si los instrumentos clásicos de derechos humanos. Si él fuera abogado. Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos en el caso nuestro, o Convención Europea en el caso de los europeos. Pero todavía el debate, pues, está en construcción. Las grandes agencias de prensa no tienen ningún tipo de regulación y pueden hasta dar un golpe de Estado y punto. Se plantean muchos desafíos para la libertad de expresión, y sobre todo por el tema de que hoy día la lucha por el poder político pasa esencialmente por el tamiz de los medios de comunicación. Doctor, ¿cómo usted define el fenómeno de Wikileaks? ¿Qué hace, cómo ejerce el periodismo o la información, la difusión de información por parte de Julian Assange? ¿Es un hacker? ¿Es un periodista de investigación? ¿Utiliza las herramientas del periodismo de precisión? ¿Qué es para usted Wikileaks? Yo diría que es un fenómeno en construcción, porque si tú le haces esa pregunta a un abogado clásico, te va a decir, el problema es que la libertad de expresión tiene como uno de sus límites el tema de la seguridad nacional. Entonces, cuando tú pones en cuestionamiento información de carácter público, información diplomática, entonces tú estás violando la frontera de esa libertad. Sin embargo, hoy día lo que se debate es, ¿tienen los ciudadanos el derecho a saber cuáles son las ardides mediante las cuales sus gobiernos toman decisiones que tienen que ver con sus vidas, con su política exterior, con su economía? Es decir, es un problema, digamos, que está todavía en debate. No hay una respuesta concluyente sobre esto. Pero en sentido general te podría decir que desde el punto de vista como un ciudadano, yo lo veo provechoso. Siempre que seamos ciudadanos vamos a querer saber. Sí, y eso es conveniente. Doctor, uno de los problemas que yo le confieso que tengo es una confusión con respecto al origen de la información. Cuando usted quiere una información y esa información la tiene el gobierno o el Estado en su poder, la prueba la tiene el gobierno o el Estado, ¿cuáles son los métodos? Porque si el Estado no somete, si en caso de violación, ya ellos son los tenedores de la prueba. Por más que usted se constituya, no la va a tener si ellos no se la suplen. ¿Cuál debe ser el comportamiento legal de uno frente al Estado cuando uno sabe que existe la prueba, pero ellos no se la dan? Bueno, usted trae aquí a colación un tema que al licenciado Machi Constant seguro le va a interesar, y es una especie de memoria crítica que tiene usted aquí en el programa. El caso Watergate. ¿El qué era eso? El caso Watergate que se llevó al presidente Nixon. Ajá. Fue un caso en que los periodistas presentaron las denuncias de acusación. No había ninguna prueba. Eso no fue en un abrir y cerrar de ojos. Nixon fue a las elecciones, ganó las elecciones. Eso duró 6 meses. Y un presidente recién ganado tuvo que dimitir. Los periodistas, cuando hicieron esa investigación, los periodistas de Washington Post, no tenían la prueba. Es más, esos tipos tuvieron que cargar con el peso moral durante casi 8 meses de que la opinión pública norteamericana había dicho que ellos habían faltado a la ética al cuestionar a un presidente sin tener la prueba. Más que una ley, una institución, había un fiscal muy responsable que abordó el problema. Pero yo quisiera, usted no por el tema que tú citabas ahorita, cuando el fiscal molesta, eso es provechoso.
una cosa. ¿Cómo tú interpretas las informaciones que provienen de la guerra de Siria? ¿Cómo se pueden leer lo más cerca posible de la realidad? Como ciudadano yo la leo desde la perspectiva europea. Es un drama conmovedor al que el mundo prácticamente no le presta atención y en el que los intereses de las grandes potencias no tienen límite ante el baño de sangre que Bashar al-Assad, en una dictadura de 40 años, heredada de su padre Hafez al-Assad, la esfinge de Damasco, pues ha hecho correr en Siria. Desde el punto de vista de los medios de comunicación es inaceptable la ignorancia que los medios de comunicación tienen frente a ese tema. Yo creo que la opinión pública debería ser un mecanismo de presión para obligar a los gobiernos y a los organismos internacionales y a las organizaciones internacionales a tomar acciones concretas respecto de lo que está pasando en Siria. Doctor, a la luz de la nueva Constitución, ¿cuáles son los aportes o la herramienta que otorga la Carta Magna a los periodistas dominicanos? Fíjate, la clase periodística dominicana aún no se ha dado cuenta de la concesión que el poder político hizo en esa reforma constitucional. Nadie le estaba pidiendo al presidente Fernández ni a quienes impulsaron esa reforma constitucional que consagraran en la Constitución derechos de clase profesional como derechos fundamentales. ¿Cuál es el problema de los derechos fundamentales? El principio básico es que los derechos fundamentales son derechos universales. Es decir, un derecho para que sea fundamental, para que esté incluido en el catálogo de derechos humanos, tiene que poder ser ejercitado por todo el mundo, niños, negros, blancos, extranjeros, etc. ¿Qué pasa con la cláusula de conciencia? Que es un derecho exclusivo del periodista. Explique, por favor, la cláusula de conciencia. La cláusula de conciencia es una institución que establece el artículo 49 de la Constitución de la República, que dice que la ley regulará la cláusula de conciencia. En esencia consiste en que un periodista que se encuentra lesionado porque en el medio en que trabaja, ese medio en ese momento ha sufrido una variación, digamos, de su propietario y ha dado un giro ideológico, de línea, o alguien que escribe una cosa y en el momento de corregírsela se la tergiversan. Si ese periodista tiene notoriedad pública, si ese periodista tiene prestigio profesional y entiende que esa práctica le perjudica desde el punto de vista de su independencia intelectual, ese periodista va a poder dimitir, es decir, renunciar a su trabajo con todas sus prestaciones, pero además invocar daños y perjuicios. Ese es un instituto que se encuentra consignado como un derecho fundamental en la Constitución de la República, pero que no lo puede ejercitar cualquier ciudadano, solamente lo pueden ejercitar los periodistas. Otro instituto, por ejemplo, el de secreto profesional, mediante el cual el periodista puede negarse a identificar la fuente de la que procede la información. Eso solamente puede ser ejercido por periodistas. Es decir, en esa Constitución hubo un desarrollo del artículo 8, que ustedes recuerdan, contenía en la vieja Constitución, todos los derechos individuales, como se llamaban, siguiendo la tradición, digamos, de los derechos individuales de la Revolución Francesa. Hubo un desglose de en qué consiste la libertad de expresión. Y ahí se consignaron una serie de derechos, de desarrollos, que por cierto están pendientes de desarrollo legislativo, sin precedente. Solamente la Constitución española tiene un catálogo de derechos atinentes a la libertad de expresión y a los periodistas, tan amplio como la Constitución dominicana. Falta un reglamento. Faltan leyes, pero no solamente en esa materia. Yo quisiera aprovechar para hacer un llamamiento al presidente Danilo Medina, que frecuentemente pues lo vemos muy imbuido en todo el día a día y todas estas cuestiones que le han tocado al inicio de un gobierno, con estas complicaciones de barrigol, de tantos temas complejos. Sin embargo, el tema de la reforma legal, que es complementaria de la reforma constitucional, está pendiente y lo peor de todo, yo no veo cabeza jurídica en el gobierno. Si yo, por ejemplo, veo al profesor Pina Toribio, pero lo veo muy concentrado en su
labor de consultor jurídico y al procurador en su labor de procurador. Es que el tema de la reforma legal, es que el tema, por ejemplo, que la Constitución de la República manda a que se cree una ley de procedimiento administrativo, es decir, una ley que regule la actividad de la administración frente a los derechos de los ciudadanos. Si yo solicito un permiso o si yo solicito una información, eso debe estar reglado en la ley, que si se excede un plazo específico, el Estado entonces se hace sujeto de una acción judicial. Es decir, los derechos de ciudadanía que esa Constitución de la República consigna tienen que ser desarrollados por ley. Y todo este tema con la desaparición del comisionado de reforma a la justicia y del comisionado de apoyo y reforma al Estado ha desaparecido. Yo creo a veces que incluso hay una especie como de aversión al tema de la reforma, por aquello de que el presidente Fernández lo priorizó mucho. Y hoy día tal vez el tema es, bueno, todo aquello era muy teórico, todo aquello era una especie de desideratum. Entonces nosotros somos hoy, tenemos los pies sobre la tierra. Pero el tema de la reforma del Poder Judicial, de la reforma de las leyes de ciudadanía, es un tema de pobreza, porque los usuarios del sistema de justicia son los pobres. Aquí no hay un contrato de inversión extranjera que se haga sin una cláusula arbitral. Es decir, los ricos, cuando hacen su contrato, hacen una cláusula de arbitraje para proveerse mediante un sistema privado de justicia o internacional de justicia. Quienes van a la justicia a debatir sus bienes, su libertad, son los pobres. Doctor, justamente ese problema de lo internacional, ¿cuál es su opinión acerca de esas noticias que uno sabe a ciencia cierta que de producirlas aquí podían tener conflictos legales? Sin embargo, uno se las ingenia para tirarlas de allá para acá, y cuando lleguen aquí uno no sabe en qué instancia demandar. ¿Qué usted cree de eso? Ha habido ya experiencia en República Dominicana, un caso de una estación de radio. Eso plantea un problema respecto de la jurisdicción competente, con todo esto del tema de Internet y del tema de la globalización de la información. Hay un caso muy paradigmático que se planteó respecto de cuál era la sede para juzgar por difamación e injuria de una información que se había difundido a través de Internet. Si la sede era el lugar donde se encuentra el servidor, de donde se provee la información, o si la sede es el lugar donde se recibe la información. Entonces, esas son cuestiones que aún están en debate. De manera casuística, en ese caso específico, que creo que fue un caso que se dio en Australia, se determinó que la sede es el lugar donde se encuentra el servidor, porque es donde está la persona que origina la información. Ahora, hay quienes sostienen que la sede, la jurisdicción competente debe ser donde se recibe la información, porque es donde se recibe el impacto dañino. Doctor, 5 minutos y 3 temas. Autocensura, oligopolios y libertad de prensa desde el punto de vista más puro que se pueda percibir, porque el mismo ser humano tiene muchísimas limitaciones, no somos libres, nuestra misma fisiología nos obliga a ciertas esclavitudes. Pregunta, autocensura, ¿usted percibe autocensura en la prensa nacional? No, yo realmente pienso que la prensa dominicana se desempeña bastante bien en términos de lo que es el escenario comparativo en América Latina. ¿El factor económico no está siendo motivo de autocensura aquí? Es decir, que el periodista, por razones de tipo económico y necesidades particulares, tenga que inhibirse. En este punto yo creo que no hay muchos problemas con tema de... Bien. Oligopolio, es decir, muchos medios en pocas manos, aunque usted sea abogado de ellos en este momento. Ese es un tema. Ese es un tema, un verdadero tema que la República Dominicana no ha querido afrontar, a pesar de lo pernicioso que ha sido la concentración de medios en varios países de América Latina, Brasil, Argentina, etcétera. ¿Usted no percibe que a pesar de que hay pocas manos, todavía esas pocas manos son bastante democráticas? Eso le dije en una ocasión a Pepín Corripio. Sí. Le dije que el tema de la concentración de medios en República Dominicana no es tan grave, porque hay personas que tienen una conciencia sobre cómo equilibrar
sus medios. Usted se da cuenta, los medios, por ejemplo, del Grupo Corripio, unos tienen una línea editorial, otros tienen otra línea editorial. Sí, pero ninguno se equivoca en algunas cosas. Por ejemplo, yo ayer le di las gracias a Pepín por no haber por no tener interés ni en Bahía de las Águilas ni en Barrigol. si le hubiera tenido hoy la posición de esos medios y de esos periodistas, quizá no fuera la misma. Sí. Mire, hay distintas modalidades para regular un tema que también está sujeto a controversia, el de la concentración de medios, porque también parece ser que el llamado modelo de convergencia es lo que está imperando. Usted se encuentra, bueno, que las grandes cadenas son los dueños de los medios, Fox, Murdoch, etcétera. Usted se va a encontrar con que las grandes cadenas hoy día, por una razón operativa, y hacen más rentable incluso los medios. Ahora, desde el punto de vista del contenido, desde el punto de vista del sistema político, se plantean algunos desafíos relacionados esencialmente con la concentración. Bien. Hay modelos de concentración, brevemente, doctor, así, modelos de concentración, que son perfectamente adaptables a la República Dominicana. Por ejemplo, en el caso de los medios electrónicos, que son medios cuya titularidad es del Estado, pudiéramos determinar que en un sector específico un propietario no tenga más del 25% de licencia. No puede haber propietarios con 80 licencias de emisora. Con todos esos problemas, ¿hay libertad de prensa en República Dominicana? La hay libertad de prensa y libertad de expresión. Plena. Bueno, buena. Buena. Más que plena, buena. Bien. Doctor Nanfis Rodríguez, gracias. Muy amable, valoramos mucho su presencia aquí, no nos evitó ningún tema. Le agradecemos mucho y le pedimos que cuando necesite algún pulmón para decir cosas fuera de un medio que no sea oligopolio, pues estamos nosotros aquí. Muchas gracias. Gracias, doctor. Salud.